Buenas noches, con gusto les saludamos Georgina Gaxiola, Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Pues los asuntos y los problemas no se acaban. De acuerdo con lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en días pasados, en nuestro país son cometidos 33 millones de delitos sobre todo patrimoniales, o sea, robos y asaltos en casa habitación. De esos 33 millones, escuchen bien, el 99% queda impune. Solamente es resuelto el 1% de tantos delitos. ¿Qué nos dice esto? ¿Que las policías no funcionan? ¿O qué está pasando en nuestro país, Raúl? Bueno, hay una situación que tiene que ver fundamentalmente, y esto no tiene un año ni dos, ha venido arrastrándose en sexenios anteriores. El hecho de que hasta un abogado prestigiado en materia penal, Juan Velázquez, dijo en el año 2017, México es un casino en donde en la marquesina dice, pase a delinquir que solo 1 de 10 va ante un juez. Y eso genera que cada vez la delincuencia se sume a esta gente que no había delinquido, pero que no tiene trabajo y que sabe que también la ley no se le aplica. Gertz Manero dice también que esta es una nación de víctimas. Fíjense qué frase. Nación de víctimas. Y que es necesario que las autoridades enfoquen todos sus problemas judiciales y de seguridad en ese conglomerado gigantesco de víctimas, porque de otra manera esto se complica cada día. Y no se compone esta situación porque como coincidieron el INEGI, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones de nivel mundial, el crecimiento económico de nuestro país solo fue de 0.1%. ¿Qué más viste de todo esto, Georgina? Bueno, que estamos en recesión, que es un hecho, que estas instituciones han dicho que sí, estamos en menos 0.1%, es decir, ya no estamos creciendo, estamos decreciendo, lo cual por supuesto contribuye a un bajo bienestar, a un bajo desarrollo y a que tanto el presupuesto para la seguridad pública no lo podamos aprovechar y que aumenten los delitos en nuestro país. Así es. Y es importante ahora que hablábamos de presupuesto para lo que es la Procuración de Justicia desde la Fiscalía, el doctor Alejandro Gertz Manero fue muy claro en señalar que con el recorte presupuestal que sufrió la Fiscalía no le alcanza el dinero para todo el trabajo que tiene que desarrollar y fue más claro cuando dijo, la Fiscalía dará todo su esfuerzo hasta donde le alcance. Y tratándose de justicia, no tardarán en corregir lo que le quitaron los diputados. ¿Cuánto le quitaron? 124,000 millones de pesos. Esto no está dando lugar a un problema entre la Fiscalía y el gobierno federal, aunque vamos a decir que pueden hacer lo mismo. Lo pronto, lo que sí está dando es una claridad que no se puede ocultar, y en el caso de la personalidad del fiscal Gertz Manero, él no tiene ninguna traba u obstáculo verbal para decir las cosas como las expuso. Pues ojalá y vayan bien. Por otra parte, los organismos internacionales, sobre todo Estados Unidos, constantemente mandan documentos. Y el último que envió Estados Unidos la semana pasada fue en el sentido de que la impunidad y la inseguridad de México van de la mano, porque nuestras altas instituciones no están funcionando a todo lo que debieran dar. Y hay ese problema, Georgina. Sí, vimos que la Agencia Internacional de Cooperación, que es USAID, que es del gobierno de los Estados Unidos,
aumentó el plazo de un presupuesto de entre 23 y 33 millones para contratar una empresa de consultoría que ayude al nuevo sistema de justicia penal en México a implementarse de mejor manera, justamente porque ellos dicen que en México hay una inseguridad extrema y que la impunidad tiene un nivel altísimo. O sea, parece que nos está ayudando Estados Unidos con ese programa que prolongó hasta el año 2025, supuestamente, para que ese programa siga coadyuvando con las finanzas de México. Pero se lo da a una empresa, no se lo da al gobierno mexicano, como era lo que antes se hacía con la iniciativa Mérida, que el señor Trump disminuyó ese presupuesto. Bueno, y a propósito del señor Trump, ya nos soltó otra hablada, que tú bien sabes, Raúl. Hombre, vaya con el anteponer, con todo respeto, atrás viene la locomotora a todo lo que da. Y el señor Trump dice, con todo respeto, México ya está pagando el muro. Y con todo respeto lo van a seguir pagando quienes hagan transferencias, los ilegales que tenemos en Estados Unidos, con sus transferencias a México. Eso dice el señor Trump, que los mexicanos y los centroamericanos ilegales son quienes ya están pagando el costo del muro, que por cierto allá se le cayó una parte en California. En Caléxico y Mexicali, los vientos de Santana vencieron 2 tramos de 40 metros con una estructura de 20, los vencieron. Si no ha habido árboles, cae como si hubiera sido parrilla de carne asada, ¿no? Y le echaron la culpa a los vientos. Sí. O sea, están haciendo bien las cosas, por lo que vemos. Y de otro asunto que ha llamado la atención es el caso de los medicamentos, como decíamos. ¿Hasta dónde vamos a estar convencidos de que la compra a los laboratorios internacionales, como los de China, como los de Japón y como los de la India, son medicamentos que están en su nivel de sanidad absoluta? Bueno, la vigencia de los medicamentos es un tema muy importante. Y por una parte, si hay una velada o descubierta maniobra de los laboratorios mexicanos, para no mencionar nombres, que se denuncie, se investigue y se meta a la cárcel de acuerdo a la ley a quien está tratando de extorsionar al gobierno o tratando de hacer en la venta de los medicamentos su agosto estando en enero. Y esto tiene que ver con que comprarlos con otros países que no tengan caducidad, que tengan la vigencia al ser compras directas y que no hay quien supervise, salvo que cuando llegan al sector salud se revisa que no estén caducas. Bueno, pero aquí hay el problema de que si los medicamentos que nos lleguen de aquellas naciones, sobre todo del Oriente Mundial, van a estar realmente bien revisadas y, como tú dices, que ninguna tenga caducidad, porque imaginémonos, si tenemos desabasto, sobre todo de medicamentos para los niños con cáncer, y luego nos llegan medicamentos de mala calidad, ¿en qué vamos a parar, Georgina? No, y además no solamente es la caducidad, también es la distribución, que es parte del problema del desabasto, que hay muy poquitas empresas en México que tengan la tecnología para distribuir, porque no es como si llenaran un camión de pan dulce y lo distribuyen entre tienditas. Los camiones tienen que tener tecnología del frío para poderlas distribuir, y ese es un problema que se agrega a el desabasto de medicinas. Pero ¿por qué ha pasado todo esto? Nos han dicho que los laboratorios instalados, algunos en México, carecen de los medicamentos suficientes para surtir al sector médico de nuestro país, como el Seguro Social, el ISSSTE y demás. Los laboratorios dicen por su parte que no se les paga puntualmente el monto de los medicamentos y que por eso también ellos tienen sus fallas para la fabricación y la distribución de estos fármacos. Bueno, ¿quién tiene la razón, Raúl? Bueno, entre las versiones que se dan de la verdad en relación a los medicamentos, la realidad no se puede negar.
padres preocupados porque no tienen medicamentos para sus hijos, aun cuando se les garantiza, por ejemplo, un mes. Y luego, un medicamento, de acuerdo a las informaciones de doctores, especialistas en cáncer, de la gran variedad que hay de cáncer, no puede ser suspendido y luego reanudado. Todo lo ganado se pierde. Luego, los medicamentos en los hospitales, finalmente, tienen que ver con la oportunidad de un tratamiento pre, post o en situación de delicadez de salud para no poner en riesgo la vida. Y nos dicen que estos problemas de escasez de medicinas, de escasez de médicos, porque la verdad yo no lo sabía, que hay médicos que si bien les va, ganan 40,000 pesos al mes. Pues yo no sé si eso sea mucho o sea poquito, pero muchos médicos se quejan de que con 40,000 pesos al mes no pueden vivir, pero esa es una de sus quejas. Y se dice también que a falta de medicinas y a falta de médicos suficientes, las enfermedades en los niños y en los adultos, sobre todo en los ancianos, dan lugar a problemas de la propia inseguridad, de la propia confusión que tenemos en la conducción de todos nuestros asuntos nacionales, porque pues con muchos enfermos, niños y ancianos, es lógico que suceda este tipo de problemas, que se proyectan a la propia inseguridad, y ahí estamos, Georgina. Sí, claro, que un factor que provoca pobreza, en México es que si te tienes que atender tú con tus propios medios, con tu propio salario, para comprar medicinas, para atenderte en el doctor, en un hospital, pues claramente que tu bienestar disminuye. Pues como ustedes ven, estamos atrapados en algunos asuntos y de los cuales salgamos pronto es el deseo general, porque si es inseguridad, si es impunidad, si son medicamentos y si son tantas otras cosas, pues quién sabe dónde paremos. Y Raúl, se nos va el tiempo. Eso es lo que nos pasa siempre. El enemigo es el espacio en los medios escritos y en la televisión y en la radio. Ese espacio es el tiempo, segundos y minutos.